Vamos entonces a la palabra del Señor. Eh, Permítame leer algo para introducir. Un incendio devastó Roma en el año 64 después de Cristo, pero sospechosamente dejó intactas las propiedades de Nerón y de su amigo Tigeliano. Como cualquier buen político, Nerón necesitó de un chivo expiatorio para que sus males y lo que parecía ser una nueva religión considerada una forma fanática del judaísmo, iniciada por un maestro crucificado 3 o 4 décadas atrás, se prestaba perfectamente para la situación. Los romanos consideraban a los cristianos iguales a los judíos, como antisociales. Ciertas acusaciones habían llegado a ser tan comunes que ya para el siglo II se les consideraba estereotipos. Los romanos veían a los cristianos como ateos, como algunos filósofos por rechazar a los dioses, caníbales por su reclamo de comer el cuerpo de Jesús y beber su sangre, e incestuosos por frases como te amo hermana o te amo hermano. El cristianismo era vista como una forma del judaísmo, pero sin mucho apoyo, incluso en los círculos judíos, y por lo tanto era un chivo expiatorio políticamente apropiado, de acuerdo al historiador Tácito de principios del siglo II, a quien los cristianos le eran antipáticos. Nerón quemó vivos a los cristianos utilizándolos como antorchas para alumbrar sus jardines en la noche. Él mató a otros cristianos de manera igualmente crueles, que sirvieran de comida a los animales salvajes, mientras que al mismo tiempo entretenían al público. Él debe haber asesinado miles de cristianos en Roma, dice este historiador del siglo II. Los cristianos lo consideraban como un prototipo del anticristo, hablando de Nerón. Este es el contexto, amados hermanos, la ocasión, las circunstancias en las cuales el apóstol Pedro escribe, según el comentario de la Biblia del Nuevo Testamento, el comentario de contexto. Cuando nosotros hacemos este ejercicio de mirar atrás la historia de la iglesia, constantemente en diferentes etapas de la historia, prácticamente sin interrupción, vemos que la fe fue puesta a prueba y debemos preguntarnos necesariamente ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros? Entonces el texto de esta mañana ya nos introduce a un tema principal respecto de la carta de Pedro, que es el tema del sufrimiento. Permítame entonces ahora leer, dice desde el verso 6, ¿cierto? Al 9. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El título del sermón de esta mañana es Las pruebas, su propósito y el poderoso Salvador. Las pruebas, el propósito y el poderoso Salvador. Las 3 P, para que usted lo recuerde. Las pruebas, su propósito y un poderoso Salvador. El verso 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿cierto? Tenemos que preguntarnos a qué se refiere el apóstol Pedro cuando dice, en lo cual vosotros os alegráis. Y ahí de nuevo recaemos en la importancia del contexto, porque cuando dice, en lo cual vosotros os alegráis, está haciendo alusión a lo que había dicho previamente en el verso 5, que dice en su parte B, ¿cierto?, del verso 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestadas en el tiempo postrero. Esa es la razón por la cual el apóstol Pedro dice que estos hermanos, en su contexto de persecución, debían estar alegres, debían conservar la alegría, porque el Señor les había salvado. Y lo cierto es que en cualquier panorama que nosotros estemos hoy, debemos tener siempre un corazón agradecido, un corazón alegre, como dice el texto, por la salvación que el Señor nos ha dado.
Luego sigue, ¿cierto? Y viene ya al primer punto que hemos establecido esta mañana, que son las pruebas. Y dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aunque ahora, note esa palabra. La aflicción ya había comenzado o estaba por iniciar para los destinatarios originales de esta carta. Y aquí hay un bello contraste que nos ofrece la palabra, ¿cierto? Porque la semana anterior nosotros estuvimos hablando un poco de la salvación, de este don tan preciado, tan anhelado, una esperanza cierta, decíamos también, y tiene una característica especial, ¿cierto? Que es eterna. Cuando se consume la salvación que es en Cristo Jesús, cuando Él vuelva por su iglesia, eso no va a tener más final. Eso va a ser eterno. Y nota usted aquí las palabras del apóstol Pedro, tienen mucho sentido entonces, porque él dice, aunque ahora por un poco de tiempo, solamente por un poco de tiempo, hermanos, la prueba es un instante. ¿Escuchó bien? La prueba a la cual podemos estar sometidos hoy es un instante. En contraste, la salvación es eterna. Y debemos darle gracias al Señor por eso. Por un poco de tiempo si es necesario, dice el texto luego. Por un poco de tiempo si es necesario. Para aclarar esta frase que podríamos entenderla mal, quiero citar a un comentarista bíblico, Matthew Henry, dice, no significa que las pruebas sean un recurso al que apele el Señor en ciertos casos, puesto que la condicional no es potencial, sino real. Y por otra parte sabemos que la disciplina de nuestro Padre no es para algunos solos o en determinadas circunstancias, sino para todos sus hijos. Eso dice Matthew Henry. No sé si lo logró entender. Yo quiero reinterpretar eso. En términos más simples, las pruebas vendrían para todos los genuinos cristianos. Ese sí no es condicional, en otras palabras. Y esto lo confirmamos en el contexto más amplio de las Escrituras. Cuando usted rastrea, ¿cierto?, las advertencias respecto al padecimiento en la Biblia, va a encontrar muchas, va a encontrar cientos, pero mira lo que dice el autor de la epístola a los Hebreos capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, lo cual todos han sido participantes, notó ahí, todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos, porque ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Se da cuenta? Entonces, este término que el apóstol Pedro utiliza acá no es condicional, no es que condicionalmente podríamos ser puestos a prueba. No, hermano, las pruebas van a venir, las pruebas son parte de la vida del cristiano. Y vivimos en una constante paradoja, es que en la vida del creyente coexiste el gozo y la aflicción. Y eso no nos debe tomar por sorpresa, como dice este mismo autor bíblico. Un poco más adelante, en 4:12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Por lo tanto, la palabra del Señor nos advierte una y otra vez que seremos probados, que vendrán tiempos difíciles. Y esos tiempos difíciles, por cierto, tienen un propósito, que es el segundo punto de esta predicación. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Es que podemos sufrir, podemos ser señalados, podemos ser ofendidos, podemos ser defraudados, pero el tiempo en que esto nos afecta es un cerrar y abrir de ojos, en contraste con la eternidad y la eterna salvación que el Señor nos ha dado. Pero también al final del verso 6 dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nota ahí la palabra diversas.
En el original es la misma palabra que el apóstol utiliza solo 2 veces, y la otra vez que la utiliza es en Primera de Pedro 4:10, donde dice: cada uno, según el don que ha sido recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, literalmente esa palabra en el original es muchos colores, ¿cierto? Muchos colores. Ahora, nuestras adversidades, dice un comentarista, puede que tengan muchos colores, pero también la gracia de Dios. No hay color en la situación humana con que la gracia de Dios no pueda hacer juego. ¿Escuchaste bien? Hay una gracia que le va bien a cada prueba, y hay una prueba que le corresponde a una gracia del Señor. William Barclay nos dice esto. Es decir, en su gracia, amados hermanos, el Señor sabrá sostenernos en medio de cualquier dificultad, no importa cuán imposible a nuestros ojos pueda parecer el sobrellevarla. La fidelidad del Señor ha de ser manifiesta. La gracia del Señor, como dice Barclay, será manifiesta también. Eso respecto de las pruebas. Y el segundo punto que el texto también nos expone es el propósito, porque un asunto es la prueba, una prueba temporal, una prueba que en contraste con la salvación es mínimo, ¿cierto? Prácticamente se desvanece, y a pesar de que son diversas, ¿cierto? Y puedan tener diferentes manifestaciones. En el caso del contexto original, persecución, muerte. En nuestro contexto puede que sea diferente, pero igualmente son pruebas, y el Señor nos da de su gracia para enfrentar dichas pruebas. Ahora, ¿cuál es el propósito de esas pruebas? Que es nuestro segundo punto de esta predicación, verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el que aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El oro es considerado un metal precioso y se derretía en un horno para separar las impurezas y producir un metal más puro. De forma similar, Pedro nos está diciendo entonces que las pruebas tienen este mismo poder de purificación. Tienen, por lo tanto, un propósito purificador en nosotros, amados hermanos. Y esto debe ser para nosotros, que el Señor esté trabajando en nosotros, no debiese generarnos tantas quejas, sino más bien gratitud, sino más bien gozo. Como bien dice Santiago capítulo 1, verso 2 al 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo. ¿Cuándo, Santiago? Cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo queda usted al leer ese texto? ¿Cuál es nuestra reacción innata y natural frente a la prueba? Queja, inconformidad. Miramos al cielo como que el Señor se estuviese equivocando con lo que nos está sucediendo. Pero la palabra del Señor aquí nos está diciendo que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué, Santiago? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En su momento predicamos Santiago y predicamos ese texto. Yo solo quiero resumir esto en un solo término: madurez. Las pruebas también nos ayudan a madurar, según Santiago. Pedro nos dice que la prueba tiene un efecto purificador en nosotros, que resulta en gozo y alabanza al Señor. Santiago añade que la prueba, ¿cierto?, completa, sin tratar de bypasearla y de esquivarla, produce en nosotros madurez. Y quiero agregar también las palabras inspiradas del apóstol Pablo en Romanos 5, 3 y 4. Mira lo que nos dice Pablo. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mira lo que produce la tribulación, la prueba. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué, Pablo? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí usted puede añadir, ¿cierto?, los productos que produce la prueba en nosotros, por decirlo de alguna manera.
Y al final del versículo, ¿cierto? En Primera de Pedro, este versículo que estamos viendo esta mañana, dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, todo eso que produce la prueba en nosotros debe tener el propósito principal de glorificar el nombre del Señor. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea manifestado. ¿A qué se refiere? Otras traducciones lo ponen como revelado. Y recuerda usted el contexto de lo que compartíamos la semana pasada y de la salvación. Por lo tanto, Pedro se está refiriendo a la segunda venida del Señor. Todo lo que la prueba produce en nosotros termina glorificando el nombre del Señor, termina trayéndole, tal como dice el texto, alabanza, gloria y honra, y toda esa honra y toda esa alabanza el Señor la va a recibir cuando Él venga por su iglesia. La está recibiendo ya, por cierto, pero ahí en la consumación final la va a recibir. Notemos entonces, hermanos, cómo Pedro empuja a sus lectores una y otra vez a poner su mirada, ¿dónde? En la salvación, en Cristo, en lo eterno, no en lo pasajero. ¿Y qué hacemos nosotros generalmente en la prueba? ¿Cómo nos comportamos? Buscamos atajos, buscamos evitar el dolor, buscamos evadirnos, buscamos algún lugar para ir de vacaciones, buscamos diferentes cosas, pero no buscamos al Señor. No nos refugiamos en su salvación, no nos refugiamos en Jesucristo. ¿Y qué debemos hacer? Debemos poner nuestros ojos en lo eterno. Debemos descansar en el poderoso Salvador que es Jesucristo. Y es el tercer punto de nuestra predicación de esta mañana, en los versos 8 y 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El verso 8 nos deja entender algo, ¿cierto? Dice, a quien amáis sin haberle visto. Estos no eran creyentes de primera generación. Cuando hicimos la introducción a la carta, decíamos que habían pasado casi 30 años probablemente desde que el Señor estuvo en la tierra. Y estos creyentes, lo establece Pedro, ¿cierto?, no habían visto al Señor. Por eso Él les dice a quien amáis sin haberle visto. En ese sentido, son creyentes como nosotros, ¿cierto? Y de paso quiero señalar algo en este texto. Aun cuando los apóstoles vivían, ¿cierto?, Pedro estaba vivo cuando escribió esto, es obvio, nos permite hacer una implicación interesante. El Señor nos estaba apareciendo en plena era apostólica, resucitado por aquí y por allá. Estos creyentes, un grupo de una región grande, no estaban viendo al Señor aparecer por aquí o por allá. Es interesante pensar en eso. Y no solo eso, sino que el apóstol Pablo lo confirma. Y dice, primera a los Corintios 15, verso 8. Ponga atención a lo que dice aquí. Quizás en este contexto usted logra entenderlo mejor. Pablo está enumerando a las personas que habían visto a Jesucristo resucitado. Y en el verso 8 dice, y al último de todos, ¿notó ahí? Al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces eso nos debe llamar la alerta, porque hoy día hay muchas personas que dicen que están viendo al Señor en muchos lugares. Llama la atención que aún mientras los apóstoles estaban vivos, la palabra nos da testimonio de que su aparición no era un hecho cotidiano. Pero hoy día vemos gente que dice que habla con el Señor en el sillón, que el Señor se le aparece acá, que se le aparece acá. Tengamos cuidado con toda esa, ¿cómo decirlo sin que suene sin falta de respeto? Tengamos cuidado con toda esos relatos, hermanos, y sometámoslos siempre a la palabra del Señor. Sigo con el texto, dice, sea hallada en alabanza y gloria a quien amáis sin haberle visto. Ahí también estamos nosotros. ¿Usted ha visto al Señor? Yo no lo he visto jamás con estos ojos, pero sí con los ojos de la fe. Con los ojos de la fe. Y aunque no le hemos visto, ¿cierto?, tal como estos destinatarios originales, mira lo que sucede. A quien creyendo, aunque ahora no le veáis. No necesitamos ver con nuestros ojos para creer. Eso se implica del texto. Y mira lo que dice Juan 20:29. Aquí también estamos adscritos tú y yo.
Juan 20, 29. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Escuchó bien? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y yo creo que nosotros estamos dentro de esa bienaventuranza. Pero el texto no termina allí porque luego dice, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis. Eso implica, hermanos, que vendrá un día cuando el Señor se manifieste en su gloria, en su poder, cuando Él vuelva por segunda vez por su iglesia, en que ya no solo le veremos con los ojos de la fe, sino que le veremos con estos ojos, renovados, por cierto, glorificados, pero con estos mismos ojos, veremos al Señor. Lo veremos tal cual es, como dice Pablo en primera a los Corintios 13:12, mira, es un texto maravilloso también, no quiero dejar de leerlo, dice, 13:12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. La palabra inefable puede ser traducida también como indescriptible. Y aquí hay algo también maravilloso de ver, amados hermanos. Y es que el gozo y la alegría, dice el texto, aunque ahora no le veáis, ¿cierto? No le vemos, estamos muy ciertos de eso. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Nos dice, y se alegrarán con gozo inefable. Dice, se alegran hoy. Es decir, la manifestación de gozo indescriptible, inefable y glorioso es en tiempo presente. Lo empezamos a evidenciar y vivir hoy. Y eso también tiene otro contraste con las pruebas, ¿cierto? Que estos cristianos han sufrido y que todos los cristianos han sufrido alrededor de la historia y que nosotros también estamos sujetos a sufrir. Aunque estemos en medio de la prueba, el texto nos está diciendo, el Espíritu de Dios esta mañana, que tenemos gozo, que tenemos un gozo glorioso, que podemos empezar a disfrutarlo ahora, aún en medio de la prueba, y que se consumará en la eternidad. Pero este gozo inefable, glorioso, es también para hoy. Será pleno y sin la mancha del pecado cuando Cristo vuelva. Pero hoy, hermanos, hoy tú puedes tener gozo en medio de las malas noticias, en medio de las noticias del COVID, de la pandemia, en medio de la inestabilidad política, social y en medio de toda esta situación, podemos tener gozo, porque esperamos en asuntos eternos que nos ha provisto el Señor, que Él nos ha dado, no en asuntos de este mundo. Y este verso 9 también es un verso tan claro, hermanos, que nos invita a repasar, ¿cierto?, nuestra visión respecto de lo que es el Evangelio. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A algunas personas, y cuando digo algunas personas, hermano, lo más triste es que me estoy refiriendo a personas del ambiente cristiano, les parece que esto es poco. Les parece que sí, tú puedes tener la salvación de tu alma, pero el Señor te puede dar más. Escuchaba con mucha tristeza el año pasado, no sé si tristeza o asombro o un poco de incomodidad, a un cantante más o menos famoso. Y él decía con palabras como esta que una cosa es tener la salvación y otra es tener la bendición de Dios en todos los ámbitos de tu vida y ser una persona próspera, con salud y un sinnúmero de cosas que son propias del Evangelio de la prosperidad, un falso evangelio. Pero cuando tú vienes a textos como estos, derriba todos esos argumentos materialistas que se basan en las riquezas de este mundo. El texto dice de forma muy clara, ¿cierto? Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Recordemos otra vez que nuestros destinatarios originales estaban ya comenzando a sufrir la persecución por parte del imperio, la discriminación por parte de otros judíos.
Probablemente muchos habían empezado a quedar sin trabajo producto de lo mismo. Entonces es interesante que el apóstol Pedro, ¿cierto?, no acude, no les da palmadas en la espalda a estos hermanos, sino que su argumento es en torno a la salvación del Señor. No trae argumentos psicológicos, no trae argumentos de tipo emocionales, sino que trae argumentos escriturales, argumentos soteriológicos, que la soteriología es lo que estudia la salvación. Hermanos, no necesitamos psicología en la iglesia, no necesitamos que nos soben la espalda, necesitamos sumergirnos en las verdades del Señor. Cuando tú te sumerges y conoces las verdades del Señor, de la salvación, de todo lo que Él nos ha provisto en Cristo Jesús, eso te da firmeza, eso te da convicción, eso empieza a disipar todas las nubosidades que se ponen frente a ti. Pero en lugar de eso tenemos mensajes motivacionales, mensajes que llenan a la gente de falsas esperanzas, mensajes que nacen en el corazón del hombre, pero no en el corazón de Dios. Y año tras año venden una nueva fantasía a las personas en la iglesia. Pero el apóstol Pedro acá, en medio de la tormenta, en medio de la persecución, en medio del dolor, de la inestabilidad, les habla a estos hombres de Jesucristo, de un poderoso Salvador que nos ha provisto salvación. Y les dice, miren a Cristo, miren su salvación, disfruten ya, gocen ya. Cristo viene. Una y otra vez. Una y otra vez. Hermanos, las pruebas son reales, vendrán, pero Dios las usa para sus propósitos. Pero aún podemos gozar de gozo inefable y glorioso en Cristo. Para finalizar, permítame leer algo que también encontré por allí muy interesante. Los rigores de un atleta los rigores que un atleta debe soportar no pretenden colapsarle, sino capacitarle para desarrollar más fuerza y habilidad. Las pruebas de esta vida no están diseñadas para agotar nuestra resistencia, sino para incrementarla, nos dice William Berkeley. Y yo añado, ¿cierto?, siempre poniendo nuestros ojos en Cristo. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Tú nos hablas siempre a tiempo. Tú nos estás constantemente afirmando, Señor, y definitivamente hay muchas cosas de nuestra fe cristiana que han sido ensuciadas producto de enseñanzas equívocas. Pero hoy día tú, Señor, nos invitas a mirar la salvación que tú nos has provisto, Señor. Y cuando mi mirada no se separa de eso, yo podré tener estabilidad, yo podré tener seguridad para continuar. Dios, que este mensaje halle cabida en el corazón de mis hermanos y que pueda producir fruto, tal como decíamos, que resulte en alabanza, Señor, para tu nombre. Te lo ruego en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Que el Señor añada lo que solamente Él puede añadir a esta palabra. Amén. Ahí saludos a Anita Garay. Saludos también, David. Que el Señor te bendiga. Paola. Bueno, ya la había saludado. Saludos, hermana Jessica. Que el Señor la bendiga, hermana Jessica. Tanto tiempo sin saber de usted. Que el Señor le bendiga. Bien, hermanos. Vamos a terminar. Y lo vamos a hacer cantando al Señor. Amén. Amén. Vamos a cantar al Señor, ¿le parece? Déjeme buscar acá.